Bueno, creo que todos me pueden escuchar bien ahí. Vamos a esperar un par de minutos más. Hasta mientras, yo aprovecho para mostrar un recibo de sueldo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso la clase pasada? Un recibo de sueldo, en este caso, ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, sí se ve, profe. A ver, bien. Esto es como un ejemplo más, ¿sí? Esto es un recibo de enero de este año, personal petrolero, ¿sí? Para que vean más o menos un ejemplo más actualizado de lo que estábamos viendo la clase pasada. Como verán, bueno, en este caso tiene varios ítems este recibo de sueldo porque este es de un profesional, ¿sí? En este caso es un recibo de un profesional en la parte de petróleo. Y como verán, bueno, tiene diferentes ítems, ¿sí? Por ejemplo, lo que es aportes, estamos lo que tienen acá diferentes, como se ve diferentes ítems. Acá tiene, bueno, un ítem que es por la resolución del ministerio, ¿sí? En este caso le da un aporte de 4.000. Después tienen adicional por bono, ¿sí? Acá tiene un bono adicional, un ítem compensador, el sueldo, ¿sí? El sueldo que le corresponde en este caso al empleado, por antigüedad también. En este caso es un empleado que tenía ingreso, ¿dónde está la fecha de ingreso? Acá está, 20 de agosto del 2013. Y bueno, entonces al 2021 ya tiene antigüedad, una antigüedad, digamos, que ya va teniendo un peso más importante. Eso, bueno, depende del arreglo que se haga, bueno, del convenio colectivo, si se hace por convenio colectivo. Va a ir impactando en el sueldo con un mayor porcentaje a medida, bueno, de que pase más años. Fíjese que acá hay un concepto importante. En este caso, en la parte de petróleo se reconoce el tema del desarraigo y acá con un 20%. ¿Sí? Que creo que eso también lo mencionábamos nosotros en la clase pasada, que también hay un ítem, por ejemplo, que se adiciona, teniendo en cuenta que el lugar de trabajo está muy alejado de los centros urbanos. En este caso también se tiene premio por presentismo. También, bueno, por ejemplo, acá tienen lo que es ayuda alimentaria. Fíjense que acá tienen esto, que lo estarían pagando directamente sobre el aporte. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros lo que era remunerativo o no remunerativo? Bueno, acá también lo mismo. No, que acá lo está diferenciando con aporte o sin aporte. ¿Estamos? ¿Y esto por qué no entra? Bueno, porque son cuestiones que no es en sí sueldo, sino que es reconocimiento, por ejemplo, de lo que sería, en este caso, lo que es comida. ¿Se entiende? Buenas tardes, disculpa, Fede, no me han dado, me parece, pues no tenía sonido, nada, así que volví a entrar. Recién ahora lo estoy escuchando. ¿Cómo están? Ah, bien, bien. Sí, estaba viendo un ejemplo de un recibo de sueldo que justo me acordé que lo tenía, de la parte del petróleo. Buenísimo, buenísimo, porque la verdad que no escuché nada, me acabo de dar cuenta, pensé que estaban en silencio, pero te vi hablando y no te escuchaba, así que volví a salir. Pero ahora te escucho, así que disculpa. Dale, dale. Sí, no, este era como un ejemplo más actual, viste que los ejemplos que vimos en la clase pasada por ahí tenían varios años, y esto, bueno, es en la parte que, bueno, por ahí algunos ítems que van apareciendo en particular en esta actividad, como decíamos, el tema del desarraigo, bueno, y que se reconozca también el tema de la comida. Y bueno, después acá tienen los descuentos ya propios de ley, viene jubilación, obra social, ¿sí? En este caso también le descuentan lo que es el sindicato, sí están descontando un 4%. Y bueno, fíjense acá en este caso, impuesto a las ganancias, no sé si alcanza a ver bien el importe. Con lo cual, bueno, esto para un empleado en la parte de petróleo profesional le estaría dando, bueno, un bruto de 356, y le descuentan 205, ¿no?
Y tiene, bueno, lo que son diferentes ítems de que se le reconoce que son no remunerativos, que son estos 117.000, que era esta columna que teníamos acá. ¿Estamos? Y esto, bueno, como dice acá, esto es en Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Bueno, era simplemente para mostrar un ejemplo y por ahí, para que también tomen noción de por qué a veces muchos profesionales se quejan del tema de impuesto a la ganancia, ¿no? Fíjense cómo en este caso el monto que está imputando por esta retención, digamos, de lo que es el impuesto a la ganancia, a algunos le podría parecer bastante elevado, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los sueldos promedios que se tienen acá en esta región, ¿no? o acá cerca de lo que es el ciudad capital, ¿no? De Salta. Ese número de impuesto a la ganancia es el sueldo de alguien, ¿no? Sí. De bastante gente, te diría. Sí. Sí, pero bueno, justo me acuerdo que me habían pasado esto para un ejemplo, digamos. Me parece que sirve sobre todo porque es bastante reciente, es de este año, digamos. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero este era bueno para mostrarlas también mientras terminan de entrar todos los chicos. Profe, ¿este impuesto tiene algo que ver con la cantidad de sueldo básico que bueno, eso de algo o no? El impuesto a la ganancia se calcula sobre el bruto, ¿no? Y es un porcentaje, hay una tabla que conforme al monto que se cobre, va cambiando la alícuota, o sea, el porcentaje que te cobran es en función de cuánto sea tu monto, que hoy en día, bueno, seguramente escucharon la noticia, estaba a 150.000, el tope, digamos, a partir de quienes empezaban a cobrar, a pagar, mejor dicho, el impuesto a la ganancia, ahora se estaba por llevar a 180. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Puedes repetirlo, profe? Disculpe, me escuchó entrecortado acá. No, le decía que el gobierno, seguramente escucharon la noticia, ya para este año había establecido que el tope, ¿sí?, de sueldo de quienes debían pagar el impuesto a la ganancia era de 150.000 pesos en adelante. Y los que pagan impuesto a la ganancia no es que todos pagan lo mismo, sino que es conforme al sueldo, hay rangos dentro de los cuales le van aplicando diferentes cuotas. Quien más gana, más paga de impuesto a la ganancia. Y tengan en cuenta que se aplica sobre el sueldo bruto. ¿Estamos? Es un poquito injusto, ¿no? Porque me imagino que hay personas que se preparan y también por eso que buscan un mejor puesto de trabajo, entonces por ende un mejor sueldo. Pero bueno. Sí, bueno, como decía recién Fernando, si ustedes se fijan, lo que está pagando tengan en cuenta que este es un cargo de un profesional en la actividad minera, ¿no? Eso también tengan en cuenta que dependiendo de la actividad de la región donde se esté trabajando, cambian, digamos, la referencia que se tiene de las remuneraciones. Puntualmente en el tema de petróleo es una de las áreas de trabajo que mejor sueldo perciben, pero eso es porque, bueno, la actividad que desarrollan, en dónde la desarrollan también, y también las incremencias que tienen que padecer, digamos, para realizar la tarea, ¿no? Fíjense que acá tenemos un concepto de desarraigo que, si no me acuerdo mal, habíamos visto del 20%. 20% sobre el sueldo básico era el desarraigo, así que en este caso era un sueldo básico de más de 70.000 pesos. ¿Estamos? Pero bueno, sí, eso para que vayan tomando conciencia de que es así como se da la situación, y que también esto se presta para que muchas veces se generen situaciones donde a los empleados no les conviene cobrar todo en blanco, que inclusive muchas veces llegan a proponer acuerdos donde una parte se cobraría con recibo de sueldo en blanco y otra parte en negro.
fuera de todo registro, lo cual no es algo legal, pero bueno, esos casos se dan lamentablemente. No es legal, pero las empresas se dan vuelta para hacerlo. Por darles un ejemplo, en vez de subirles el sueldo, las empresas les empiezan a cubrir costos que no son normales. Por ejemplo, el costo de combustible del auto, el costo de mantenimiento del auto, el costo del alquiler de su casa, el costo, un montón de cosas que para ustedes, por supuesto, es un beneficio que de otra manera saldría de su sueldo, y de esa forma disfrazan un aumento, llamémosle, pero no está reflejado en el recibo de sueldo. Hay de todo en Argentina. Uh-huh. Claro, de esa manera ahorra, sería o paga menos impuestos, por un lado, lo que le corresponde al empleado, y también el empleador se ahorra, ¿no? Porque no tiene que pagar tampoco mayores cargas, porque el empleador tiene que pagar también un porcentaje de las cargas correspondientes, ¿sí? Y todo se hace sobre el bruto. Entonces, si el bruto es menor, se paga menos también. Claro. Así que tengan en cuenta que tampoco no es que lo hace por ayudar al empleado, sino que exactamente lo hace porque le sirve también a ellos. Y como le dije recién, como le había dicho recién, depende de la actividad, depende de la empresa también, y bueno, y también va a depender de la experiencia que se tenga, ¿no? Para cubrir determinados puestos. Pero aquí... Es que es muy variable. Estás preguntando algo difícil de contestar, es muy variable. Si vos trabajás en el parque industrial, probablemente tengas un sueldo de bolsillo cercano al impuesto a las ganancias que paga esta persona. Y si trabajás en minería, probablemente tengas un sueldo de bolsillo que esté cercano a los 100.000 pesos. Si tenés algún cargo de supervisión, ¿sí? Lo más normal es que no entren con ese tipo de cargo y entren a cargos menores, en donde el neto de bolsillo esté entre 60 a 70.000 pesos, por ahí, en el mejor de los casos, digamos. La realidad es esa en Salta, digamos. Por supuesto que trabajando en minería o en petróleo, en esos lugares, Weatherford es una empresa petrolera, porque presta servicio a petróleo. Son mucho mejores los salarios, digamos. Pero no tengo un número para darte, la verdad, porque eso es como también charlamos en la materia. Al ser fuera de convenio, esos arreglos son personales, y vos podrías tener mejor arreglo que cualquier otro compañero tuyo, ¿me explico? Profe, a mí ex compañeros me dijeron que hagan muchísimo menos, lamentablemente, como 30.000, para darse una idea. Puede ser que como te tomen como junior o algo así. Me parece que 30.000 ya es un poco bastante bajo, pero te creo, si hay compañeros tuyos que están ganando eso. Bueno, es la realidad, digamos, chicos. Por ahí empresas que son más grandes, mineras, todos no pagan ese nivel de sueldo porque es difícil justificarlo, pero empresas del parque industrial, empresas más familiares, más chicas, pueden andar por esos sueldos, pero sinceramente me parecen bajos. Pero la verdad que te creo, porque puede pasar. Sí, tienen que tener en cuenta también cuántas horas hacen figurar, ¿no? Por ahí le hacen figurar que es 30.000 por 4 horas de trabajo. Así que, y en realidad capaz que el arreglo inicial, porque la situación económica está complicada, hay gente que, bueno, acepta esas condiciones con la esperanza de que a futuro, bueno, le reconozcan realmente una remuneración mucho mejor. Pero bueno, eso es una cuestión privada de la negociación que haya acordado en este caso, si hablamos de un recién recibido, bueno, lo que haya acordado con el dueño de la empresa. ¿Estamos? Pero como dice Fernando, me parece poco, 30.000, inclusive para lo que es lo que cobra un empleado, ¿no? Hay que ver qué puesto ocupa, como te digo, si está blanqueado como ingeniero o está ocupando algún otro puesto, porque lo que vos mencionás por ahí son escalas salariales que por ahí se pueden ver en algún empleado de comercio, pero normalmente cobran un poquito más. Pero te creo, no, con esto no estoy diciendo no te creo, porque la verdad que Argentina se presta para todo. Sin duda, si lo decís, lamentablemente es así, pero deberían estar un poquito por encima. Sí, y bueno, y como decía Fernando, la verdad que depende del lugar, de la empresa,
el rango que se puede tener es bastante amplio. ¿Estamos? Así que bueno, esto es simplemente para... Sí. ¿A qué se refiere donde figura ayuda alimentaria? Justamente lo que le había mencionado a Fernando, que muchas veces la empresa te empieza a pagar lo que es el transporte, combustible para transporte. Acá también están pagando lo que es comida. O sea, la empresa te está reconociendo lo que vos gastás en comida. Profe, y en los casos de los ingenieros y eso, ¿les reconoce? Porque, por ejemplo, los sueldos municipales o docentes tienen la asignación o salario, algo así que se llama por los hijos. En el caso de los ingenieros, porque sé que hay hasta un monto de plata que ya no te pagan eso directamente. Claro. Pasa que en realidad si vos estás en blanco te va a cubrir lo que dice la ley. Claro, en realidad pasa por una escala salarial. Sí, no es que no te lo pagan, pero no, normalmente por ahí esos sueldos en blanco que tiene una empresa, una minería, algo, te dejan totalmente fuera de ese tipo de privilegios, digamos. Sí, digamos, no recibir ayuda del Estado, es más, vos tenés que aportar al Estado, que es el impuesto a la ganancia. ¿Estamos? Porque esa asignación por hijo la paga el Estado a través del ANSES. Bien. Bueno. Ahí es donde usted decía que los alimentos, entonces la empresa ya no le brinda eso en el establecimiento, o sí, porque sí. Bueno, acá lo que hace la empresa es reconocerle, ¿sí?, que estos montos en concepto de lo que es alimentos, ¿sí? El hecho de que les dé o no de comida, habría que ver si esto incluye o no incluye el almuerzo que por ahí le... Bien. Eso habría que ver en particular. Pasa que tengan en cuenta que, como dijimos recién, si estaba fuera de convenio, pues depende los acuerdos que haya llegado, digamos, con la empresa. ¿Qué tipo de acuerdo alcanzó? Y bueno, en ese sentido, como le mencionamos, el convenio es una referencia, nada más si está fuera de convenio, entonces es una referencia que te sirve para indicarte un piso más o menos de referencia al profesional. De más, depende que llegue a arreglar, a acordar, digamos, o negociar con el empleador. No, pero esto como para que tengan noción de, por ahí, cuando se habla de algunos ítems, ¿sí?, o por ejemplo en este caso impuesto a la ganancia, y tengan noción más o menos de cuánto es el nivel de monto que se maneja. Bien, comenzamos con el tema que, bueno, seguimos con el tema que habíamos dejado la clase pasada, sí, con el tema de remuneración. Nosotros la clase pasada, bueno, bastante que me olvido. No se olvide grabar, ¿no? Sí, eso vamos a hacer primero. Bueno, nosotros la clase pasada habíamos llegado a ver lo que era la remuneración, lo que era los diferentes aportes que tenían que hacer por un lado el empleado y por otro lado el empleador. Ahora vamos a ver, dentro de lo que es el tema de remuneración, la parte de cómo se establecería esa remuneración de lo que es el sueldo básico, ¿sí? Hasta ahora nosotros mencionamos que el sueldo básico lo define el convenio colectivo de trabajo, y que eso, bueno, es lo que se maneja para el empleado que está dentro del convenio o que trabaja dentro de un convenio colectivo de trabajo.
Y habíamos dicho de que muchas veces los profesionales pactaban su relación laboral fuera del convenio colectivo de trabajo. Bien. Al margen de eso, deberíamos de ver ahora cómo se hace para establecer el sueldo básico o el sueldo que debería de recibir un determinado cargo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que dentro de la empresa hay varios cargos y que siempre se trata de cumplir la premisa de que la remuneración, ¿sí?, el salario que se cobra tiene que ser acorde o proporcional a la tarea que se desarrolla. Es decir, aquel que desarrolla una tarea más compleja o más importante dentro de la empresa debería de cobrar más que aquel que desarrolla una tarea que tiene menor importancia o menor complejidad. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para determinar la remuneración cuando se quiere determinar esa escala? Eso, bueno, se va a hacer a partir de lo que es, por un lado, lo que se determina o se denomina la evaluación de tareas, y por otro lado lo que es la calificación al mérito. Esto, bueno, va a permitir establecer lo que se denomina la escala salarial. Que nosotros ya la clase pasada la habíamos tomado de lo que estaba definido por el convenio colectivo de trabajo. Pero ¿cómo se hace para determinar cuánto más debería de percibir cada categoría? Bueno, esto, bueno, se hace a través de esto que denominamos la evaluación de tareas. Bien. Y bueno, lo que era calificación al mérito. Por un lado, lo que es la evaluación de tareas se encarga de analizar específicamente la complejidad de cada tarea, y a partir de ese análisis, de ese estudio, se determina cuál es la importancia relativa que hay entre ellas, y de esa manera establecer cuál debería ser la remuneración que le corresponde a cada tarea. Por otro lado, la calificación al mérito lo que hace es analizar y estudiar lo que es el desempeño del empleado o del operario, y a partir de allí ver si le corresponde a alguna asignación adicional o alguna acción, digamos, a fin de reconocer ese desempeño que tiene el empleado. Yendo ya propiamente a lo que es la calificación al mérito, como le mencionaba recién, se encargaba de analizar el desempeño, y en general no se busca solamente analizar el desempeño propio del empleado en un momento determinado, sino que analizarlo y también analizar lo que es el desempeño potencial que tiene el empleado dentro de la empresa. ¿Estamos? O sea, lo que se busca es ver si el empleado realmente desarrolla su tarea de manera adecuada y si tiene el potencial, ¿sí?, o la capacidad futuro de poder desarrollar esa tarea de una mejor manera, o desarrollar inclusive otras tareas de manera efectiva. La evaluación de tareas, bueno, como le había mencionado, analiza cada puesto de trabajo para determinar la importancia que se tiene dentro de la empresa, y de esa manera, si se determina la importancia que tiene cada puesto de trabajo, establecer cuál es la remuneración que tiene cada puesto. Para lo que es el análisis de la evaluación de tareas, hay una serie de procedimientos que se recomienda seguir para poder llevarlo a cabo. Dentro de esos pasos que se recomienda, bueno, nosotros lo podemos englobar acá en 4 pasos, ¿sí? Primero, bueno, lo que es el análisis de la tarea, es decir, estudiar en profundidad la tarea, primero que nada, bueno, haciendo un relevamiento por observación, estudiar y tratar de adquirir toda la información vinculada con la tarea, cómo se desarrolla, bajo qué condiciones, de tal manera que tengamos determinado de manera profunda todo lo que es la descripción y las especificaciones de esa tarea. Una segunda etapa, bueno, viene a ser lo que es la determinación de los valores relativos de la tarea.
es decir, a través de un sistema de evaluación, un sistema de calificación, se va a determinar cuál es la importancia relativa que tiene cada tarea. Y una vez que se tiene ya esa clasificación, se van a tratar de determinar la importancia, ¿sí? De tal manera de tener en cuenta cuáles son los factores que corresponden a cada una de las tareas. Y por último, bueno, una vez que ya tenemos lo que es la clasificación, bueno, y ya hemos determinado la importancia relativa, o sea, qué importancia tiene una tarea respecto a otra, vamos a asignar lo que ya sería la escala de sueldo correspondiente. Estos serían de manera general los pasos que se siguen para establecer un programa de evaluación de tareas. O sea, cómo se determina la importancia que tiene cada tarea y a partir de allí la remuneración que debería corresponderle a cada tarea. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, yo no. Bueno, en ese segundo paso que hablamos de lo que era la evaluación, ¿sí? O la clasificación, hay diferentes métodos para clasificar las tareas, ¿sí? Hay métodos que son cualitativos y métodos que son cuantitativos. Y la verdad que existen varios métodos y que en bibliografía, inclusive hay muchos informes que ustedes pueden encontrar en la web, donde informan diferentes métodos que permiten hacer una clasificación o evaluación de tareas. Dentro de los métodos cualitativos, nosotros acá vamos a mencionar lo que es el método de jerarquización y el método de clasificación. El método de jerarquización lo que hace es ir determinando, y como bien lo dice la palabra, la importancia que tiene cada una de las tareas, una con respecto a otra. Es decir, voy determinando directamente una posición, sin hacer mayores análisis más que ver cuál es la importancia que tiene cada puesto de trabajo. Con ello yo establezco un orden y a partir de ese orden, bueno, asigno lo que va a venir a continuación, que es la retribución económica que le corresponde a cada puesto de trabajo. Y eso es con el método de jerarquización. El método de clasificación consiste en definir primeramente categorías, ¿sí? Categoría, por ejemplo, A, B, C, D, E, o definir categorías como primera, segunda, tercera o cuarta, y así sucesivamente. Y después, una vez que tengo definidas las categorías y conceptualmente defino qué es cada categoría, yo voy y veo a dónde corresponde, ¿sí? Cada tarea, ¿sí? Es decir, analizo las tareas y veo a qué categoría yo la voy clasificando, la voy distribuyendo. Entonces, en este método defino primeramente diferentes categorías y después a cada tarea, a cada puesto de trabajo, la voy distribuyendo en las diferentes categorías que se han definido. Estos son métodos cualitativos, ¿sí? Y esto que mencionamos son dos de los métodos. En realidad, bueno, pueden encontrar algunas combinaciones o variaciones de estos métodos que puedan aplicar en algún caso en particular, ¿sí? Eso obviamente va a depender de la situación que estén analizando y vean cuál es la mejor manera de implementar estos que es un sistema de evaluación de puestos de trabajo. En cuanto a los métodos cuantitativos, ¿sí? También existen varios métodos cuantitativos. Algunos de los más utilizados o más difundidos son el método de comparación de factores y el método de factores por puntos. En el método de comparación de factores lo que se hace es analizar, ¿sí? Los factores que son importantes para lo que es el desempeño o la realización de la tarea. ¿Estamos? Dentro de esos factores, ¿sí? Por ejemplo, podemos mencionar lo que es habilidad, esfuerzo,
físico y mental. También podemos mencionar lo que es la responsabilidad, ¿sí? Qué nivel de responsabilidad viene asumida en esa tarea, las condiciones de trabajo, ¿sí? Es otro de los factores que se analizan. Y esto, bueno, como factores principales. Dependiendo de la situación también o del cuál sea la actividad que se desarrolla en la empresa, se pueden agregar otros factores o inclusive desglosar, ¿sí? Por ejemplo, esfuerzo físico por un lado y esfuerzo mental por otro, ¿sí? Una vez que tenemos determinados los factores, ¿sí? Lo que se hace es, a partir de estos factores, ¿sí? Yo identifico cuáles son los factores que más importancia tienen en cada tarea. ¿Estamos? Y a partir de allí, bueno, voy comparando de cada tarea, ¿sí? Cuáles son los factores, ¿sí? Que más impactan en esa tarea, ¿estamos? O que son más irrelevantes. Y eso, bueno, se puede hacer asignando valores, ¿sí? De decir, bueno, tal tarea, bueno, tiene tantos factores que cumple o satisface los factores en determinado porcentaje. Y a partir de allí, bueno, una vez que hice esa clasificación cuantitativa, bueno, ya determinó la importancia que tiene cada puesto de trabajo. Esto sería el método de comparación de factores. Y otro que por ahí es el más sencillo o directo de entender es lo que se denomina método de factores por puntos. En este caso lo que se hace es asignar puntos a cada factor. ¿Estamos? El de los factores que se han definido, bueno, puede que se utilicen lo que mencionamos anteriormente o que se definan otros. Y una vez que asigno puntos a los factores, analizo cada tarea, veo cuánto satisface o qué nivel de desarrollo se necesita de los factores en cada tarea. Y como ya tengo determinados los puntos, bueno, lo que puedo hacer es sumar los puntos que le corresponden a cada tarea según los factores que se han definido. Es común, digamos, que muchas veces, que inclusive lo vimos en la clase pasada, de que algunos cargos, ¿sí?, se definan que tiene tantos puntos, ¿sí?, porque en realidad se trabajó con un sistema cuantitativo donde se determinaron puntajes para cada tarea y entonces se define las tareas que tienen tales puntajes le corresponde tal sueldo. Se van estableciendo rangos, por ejemplo, definen las tareas que tienen 20 a 30 puntos, le corresponden un sueldo básico de 50.000, de 30 a 40 a 60.000 y así sucesivamente. ¿Estamos? Y por eso es común que muchas veces en algunos recibos de sueldo aparezca en el sueldo básico un ítem que indica cuántos puntos le correspondía a ese cargo. ¿Estamos? Esto, bueno, como para mencionar algunos de los métodos cuantitativos, ¿no? Pueden encontrar alguna combinación de esto o alguna variación o inclusive otros métodos que de alguna manera traten de asignar valores, ¿sí?, para de alguna manera trabajar de manera analítica y a partir de allí determinar cuál es la importancia relativa que tiene cada esos puntajes que usted dice son los mismos que le dan puesto de trabajo. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo? ¿Los puntajes son los mismos que le dan a los docentes? ¿O cuando hacen alguna capacitación? No, en realidad pasa que acá estamos analizando lo que es la tarea, ¿no? Y vos lo que mencionás, el régimen docente, digamos, lo que se hace es en realidad asignar puntos por la formación que tiene y la antigüedad. ¿Estamos? Entonces de esa manera determinan el puntaje del empleado. Acá estamos hablando del análisis de la tarea. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Acá estamos analizando la tarea y vemos la importancia relativa que tiene cada tarea. Cuando vos hablás de lo que es la parte docente, bueno, de la provincia, por ejemplo, lo que se hace allí es establecer un puntaje de acuerdo a la formación que tenga la persona, ¿sí?, el docente en este caso, y también le asignan un puntaje por antigüedad. Y en ese caso sería un puntaje de la persona. Acá estamos analizando un puntaje del puesto de trabajo.
y cuando se aplica este tipo de métodos. Bien, bueno, y con el tema de otros factores que van a depender de la tarea que se esté analizando, del rubro que esté analizando. Inclusive, bueno, como lo había dicho, podrían desglosar el tema de responsabilidades. Bueno, el tema de condiciones de trabajo es fácilmente poder realizar ese desglose. Condiciones de trabajo, bueno, pueden hablar de lo que es las condiciones en cuanto a sonido, en cuanto a temperatura, en cuanto a si está sometido a vibraciones o la posición si la posición en la cual trabaja es incómoda o no. Entonces, son cuestiones que, bueno, pueden llegar a analizarse de manera separada. Ahora vamos a ir a lo que es calificación por mérito. Sí, esto para esta parte de lo que era el análisis corresponde al análisis de lo que es el desempeño del operario, del empleado. Y lo que vamos a hacer aquí es establecer un método, ¿sí?, o un sistema de medición de lo que sería el desempeño de los empleados. Y esta medición, bueno, tiene que ser un sistema que sea, primero que nada, racional, en el sentido que sea claro cómo se establece, que sea lógico y que sobre todo también pueda permitir tratar de inferir el potencial de los empleados. Lo que hace estos sistemas es analizan, ¿sí?, lo que son no solamente cuando hablamos de desempeño, si el operario cumple su tarea según un estándar de desarrollo de tareas, sino también qué opiniones tienen tanto los pares, ¿sí?, o personal que trabaja a la par o que tiene la misma categoría que el empleado, sino también la opinión que tuvieran el superior, ¿estamos? O inclusive a veces que la opinión que tuvieran el subordinado, ¿sí?, de ese puesto de trabajo. La idea es que a partir de toda esta información, bueno, se puede establecer una valoración de cuál es el nivel de desempeño que tiene en su tarea el empleado. Los factores que se analizan para esto, ¿sí?, o los factores que se tienen en cuenta, ¿sí?, a la hora de analizar o implementar un sistema de calificación al mérito, son, por un lado, bueno, que vamos a tener un calificador, ¿estamos?, que en base a su opinión, a su estimación, a su conocimiento, va a decidir cuál sería el nivel de calificación o de desempeño que le asigna a la persona que se está evaluando. Tenemos al calificado, que es la persona que está siendo evaluada, y entonces a partir de ahí vamos a evaluar lo que es cuál es su utilidad presente y su futura, si su desempeño está dentro de lo que el promedio normal que se espera, dentro de lo que se denomina, bueno, también estándar. El método, bueno, va a ser un procedimiento que tiene un sustento matemático y que tendría que ser sistemático, o sea, es algo que debería definirse y mantenerse en el tiempo, de tal manera que se pudiera tener de manera periódica un resultado de lo que es la evaluación, ¿sí?, de desempeño o calificación al mérito. Y el tiempo de evaluación, bueno, tiene que ser un tiempo considerable que realmente pueda permitir emitir una valoración del desempeño de la persona que está siendo evaluada. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, apreciar o observar durante un periodo de tiempo considerable, de la manera lo más objetivo posible. Eso es importante porque acá fíjese que al intervenir a alguien que está calificando según su opinión o la estimación o el conocimiento que tuviera, es importante tratar de que siempre el análisis sea objetivo, ¿sí? O sea, que no tenga ninguna tendencia ni para un lado ni para el otro, es decir, que sea objetivo, que sea lo más objetivo posible. ¿Sí? Sobre el desempeño que está realizando el operario, si es un desempeño normal, y también sobre el potencial que tiene la persona para su puesto de trabajo. O sea, si realmente es una persona que a futuro uno la ve que va a crecer en ese puesto de trabajo, donde inclusive puede asumir puestos de mayor responsabilidad o no.
Y bueno, acá es importante tener en cuenta que para hacer esta evaluación, quien realice la calificación tiene que ser una persona que esté preparada, ¿sí? Para que, por sobre todo, se cuide esto de que el estudio sea objetivo. ¿Estamos? Entonces acá lo que se analiza, bueno, son por un lado la aptitud, ¿sí? Y por otro lado la actitud que tiene el empleado, ¿sí? La aptitud, bueno, si cumple con las condiciones personales necesarias para cubrir ese puesto de trabajo, si se cumple realmente con el perfil del puesto, y también la actitud, ¿sí? Si es que el empleado tiene realmente esa actitud de querer realizar su tarea de manera adecuada. ¿Estamos? Porque eso es importante para la empresa, para ver si realmente es una persona que se compromete con lo que está haciendo. Todo esto, bueno, en definitiva va a permitir, ¿sí? Por un lado, si lo analizamos desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Aparte de lo que es el salario, ¿sí? Determinar ascenso y traslado. ¿Estamos? Si hace falta contratar más personal, también puede servir para establecer si corresponde el despido. Si hace falta alguna capacitación, ¿estamos? Y también ver si hace falta modificar lo que es el tema de la remuneración. Eso por un lado. Por otro lado, sí, también permite ver cómo va progresando, ¿sí? el empleado, porque si tenemos un sistema que periódicamente hace evaluación, uno puede ir viendo cómo va evolucionando ese resultado de la evaluación de ese desempeño a lo largo del tiempo. Y a partir de allí, bueno, por un lado, le permite al empleado conocerse en el sentido de que puede vislumbrar o ver con una calificación cuál es su posición o cuál es su nivel de desarrollo en la tarea o el desempeño que tiene en ese puesto de trabajo, e inclusive ver si está superándose en cuanto a su desempeño. También debería permitir el sistema de calificación al mérito el que el empleado pueda descubrir alguna debilidad o alguna flaqueza, y a partir de allí también ver cómo se puede corregir o mejorar esa situación. Por otro lado, también un sistema de calificación al mérito permite de alguna manera elevar la moral, crea también un sentido de confianza, un sentido de pertenencia, al sentirse el empleado de alguna manera contenido en el sentido de que si la empresa viene hace alguna evaluación del desempeño y a partir de esa evaluación, bueno, le permite al empleado superarse, corregir alguna debilidad o alguna flaqueza que tuviera, eso también, bueno, va a permitir que el sentido de pertenencia o de confianza que tiene el empleado para con la empresa mejore. También, bueno, crea una mejor comprensión, o debería de crear este sistema, si se lo hace bien, una mejor comprensión de los superiores con respecto a las tareas que desarrollan cada uno de los subordinados. Esto siempre y cuando, bueno, todo se desarrolle de manera correcta, porque muchas veces se piensa que lo que es implementar un sistema de calificación al mérito se hace más que nada para tener registro y constancia de lo mal que hace el operario, para de alguna manera tratar de tener alguna justificación que permita avalar algún despido. Bueno, eso no recuerdo si lo mencionamos, pero la verdad que el tema de despedir es bastante complejo, no es algo sencillo, y no es algo sencillo legalmente, y tampoco es algo bueno que se dé dentro de la empresa, ¿sí? Porque el hecho que se despida a alguien quiere decir de que la persona no cumplió, porque puede ser que no, lo más probable es que no se haya tenido en cuenta realmente cuáles eran sus aptitudes a la hora de ser contratado. ¿Estamos? Entonces, algo debe haber fallado en la parte de reclutamiento para que se alcance un despido, o no se tomaron las medidas necesarias como para que no se llegue a esa situación. La verdad que es una situación lamentable y bastante compleja, ¿sí?
Y bueno, esos también sabrán que si se despide a alguien sin causa, bueno, le tienen que indemnizar por ese despido, ¿sí?, al empleado que ha sido despedido. Así que bueno, eso en cuanto a lo que es esta parte de para qué se realiza una calificación al mérito. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir? Bueno, primero que nada hay que definir un sistema de calificación. Si va a ser un sistema que se va a regir por letras, ¿sí?, por ejemplo A, B, C, D, o una cuestión grupal, bueno, grupo 1, 2, 3, 4, y definir qué implica cada una de esas categorías, o inclusive una escala gráfica. Después, bueno, se va a tener que diseñar un formulario de calificación en donde, bueno, se van a identificar cuáles son las cualidades que se van a calificar. ¿Estamos? Y allí, bueno, tiene que definirse claramente cuáles son las cualidades que hacen a que el operador pueda o se le pueda medir claramente su desempeño. No solamente si cumple con el tiempo esperado de desarrollo de la tarea que se le asigna, o si no tiene ningún error en la calidad, sino que también acá se analiza lo que es el tema de el grado de compromiso que tiene con la empresa, con lo que es, por ejemplo, si realiza propuestas o no de mejoras, si tiene iniciativa, la relación que tienen con los compañeros, ¿sí? Y bueno, son diferentes cuestiones de que tienen que estar plasmadas en esa hoja de calificación. Después hay que definir, bueno, quién va a ser la persona encargada de calificar, que quede claramente establecido cuáles son los pasos que tienen que hacer o las instrucciones que tiene que seguir la persona que va a realizar la calificación, que no sea algo abierto, que el que califica interprete de la manera que le parezca mejor cómo se debe calificar. Y también, bueno, lo que será cada cuánto debe hacerse esta calificación y quién va a ser el responsable final de la calificación. ¿Estamos? Porque es importante que se tenga en cuenta de que quien realiza la calificación final no debiera ser el superior inmediato, porque muchas veces se recurre a ello, sino que la calificación final debería ser a alguien externo al área, que en ese caso, bueno, siempre se recomienda que sea alguien de la parte de recursos humanos. Definición del uso de los resultados, ¿sí? ¿Para qué se va a utilizar los resultados? Bueno, como habíamos mencionado, se podía usar esto, o lo que era la calificación al mérito, para algún ascenso, algún aumento, etcétera. Establecimiento también de lo que sería un programa de de capacitación, ¿sí? O sea, en base a la calificación que se obtiene, ya debería también estar definido si las calificaciones son bajas, qué tipo de capacitaciones se pueden brindar. Después, bueno, el lanzamiento del programa y después seguimiento y control del desarrollo del programa de calificación al mérito. ¿Estamos? Eso como una guía general de los pasos que se deberían de seguir para lo que es la calificación al mérito. Bien. Hasta aquí se entendió entonces lo que sería, por un lado, evaluación de tareas y por otro lado, calificación al mérito. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Tengan en cuenta que esto se va a utilizar en situaciones donde la empresa decida realizar esta tarea como puede ser por cuestiones de que haya que ver, de analizar la escala salarial, sobre todo lo que mencionamos de evaluación de tareas, porque si ya se trabaja con el convenio, no hay que analizar el convenio, este tipo de análisis no se va a hacer, esto que mencionamos de evaluación de tareas. Lo que es calificación del desempeño, ¿sí? Eso, bueno, en general muchas empresas sí lo hacen, y lo hacen muchas veces para tener esto de disponer de información para analizar si corresponde hacer alguna capacitación adicional en algún sector,
si pueden ver quiénes son las personas que están más aptas para alguna promoción, o si es que hay personal apto para que ascienda a un puesto de mayor jerarquía. Y en ese sentido, bueno, va a depender de la política que tenga la empresa, ¿no? O inclusive de forma de estimular al operario, también puede ser que establezcan lo que es algún reconocimiento para quienes alcancen una buena calificación de desempeño, ¿no? Muchas veces habrán escuchado mencionar eso de empleado del mes, ¿sí? Que era como reconocimiento al empleado que tenía un mejor desempeño en ese mes. O inclusive, como se mencionaba acá también, alguna gratificación por obtener un desempeño determinado. ¿Estamos? Entonces son herramientas que de determinadas situaciones pueden ser que se utilicen, o bueno, puede ser que directamente la empresa no tenga esta política de hacer una evaluación de desempeño, no con este sistema, ¿sí? Con lo cual, bueno, no se utilizaría algo como esto. La idea es que siempre que establezcan un sistema de calificación de desempeño, este sea lo más transparente posible y lo más objetivo posible. ¿Estamos? Para, bueno, evitar susceptibilidades, porque puede ser tomado como una herramienta de control o de castigo, esto de lo que es calificación al mérito. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hay una mano levantada ahí, me sale el mensaje de Adri Mendoza. No sé si tiene alguna pregunta. Profe, yo quería preguntar, las capacitaciones que se dan en algunas empresas, ¿las cobran? O sea, ¿la empresa después las cobra o son gratuitas para sus empleados? No. En general, la idea siempre que la empresa brinda capacitaciones, ¿sí?, es para que el empleado mejore su rendimiento. O sea, ahí la idea es que la capacitación sea vista como una inversión que realiza la empresa. ¿Estamos? Lo que puede llegar a pasar en algunos casos es que ciertas capacitaciones o ciertos cursos que quiere hacer el empleado sean muy específicos o tengan un costo muy elevado. Depende de la empresa, como dice Fede, pero puede ser que te paguen a medias, tal vez. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer un MBA. El MBA es como un extra, pero no es necesario por ahí para tu normal desempeño en un puesto en una empresa. Ahora, vos te interesa y la empresa ve que si vos lo haces, le puede servir también. Entonces, por ahí se arregla que vos pagás la mitad, la empresa paga la mitad, entonces vos haces el MBA y la empresa te banca si algún día, porque eso normalmente un viernes se da clase y vos tenés que faltar a trabajar, entonces la empresa te banca si vos faltás ese día a trabajar. Son arreglos muy particulares, sobre todo con personal que está fuera de convenio, no tan así con personal de convenio o operador de planta, pero se pueden dar ese tipo de arreglos que existen también, digamos, porque suelen ser muy, muy costosos ese tipo de capacitaciones. Por ahí las capacitaciones que normalmente nosotros nos mencionamos son capacitaciones a operarios que son de otro tipo también. Sí, así como dice Fernando, por ahí las capacitaciones del empleado internas que se realizan, bueno, son internas de la empresa, eso no te la van a cobrar, pero si a algún operario le interesa o a algún empleado le interesa alguna capacitación externa, como decía Fernando, por ahí dentro de esa política de mejorar la capacidad de recursos humanos, la empresa capaz que te ayuda a pagar, no te va a pagar todo si es una capacitación externa. Tal vez te lo paga todo, pero no siempre, digamos. O sea, por eso no quiero decir algo que tal vez no es. Tal vez a la empresa si tiene el dinero lo hace, pero no es siempre, digamos. Así que eso, bueno, depende de la situación y depende de la empresa, pero puede darse las dos cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ahora vamos a comenzar a ver el tema de incentivo. ¿Sí?
muchas veces para la empresa es importante lograr en determinados momentos rendimiento o producciones o productividad superior a lo que normalmente se viene obteniendo dentro de la empresa. Y bueno, una de las formas de lograr eso es a través de lo que es un incentivo, ¿sí? Y eso, bueno, ese incentivo puede ser un pago monetario o puede ser otro tipo de incentivo que no es monetario. La idea es que con esto, bueno, el empleado, el trabajador, supere cierto rendimiento que se viene observando dentro de la empresa. ¿Estamos? Y cuando hablamos de que supere el rendimiento, esto es, por ejemplo, de que tenga una mayor productividad, tenga menor tasa, porcentaje de productos fuera de especificación o de mala calidad, que se reduzca también lo que es la tasa de accidentes, ¿sí? También muchas veces se recurre a un incentivo para lograr eso, ¿sí? De que se baje la cantidad de accidentes que se tienen en determinado periodo de tiempo. Y este incentivo, cuando es monetario, bueno, debería ser parte de lo que es el sueldo bruto también, ¿estamos? Y que obviamente al ser parte del sueldo bruto, bueno, va a ser un ítem remunerativo, ¿estamos? Y este incentivo que se plantea, bueno, cuando es económico o cuando no lo es, siempre va a depender de el rendimiento y los resultados que se alcancen, ¿estamos? Y bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué incentivos son adecuados? Y para determinar qué incentivo es adecuado, hay que hacer un estudio minucioso de, bueno, cuál es la situación que se está viviendo y de ver qué sistema de incentivos se puede implementar que realmente le sirva a la empresa, pero que también le sirva al empleado, ¿sí? ¿Estamos? Esto en cuanto, bueno, lo que sería el concepto de incentivo. Y a partir de acá, bueno, deberíamos continuar viendo lo que son tipos de remuneraciones, donde vamos a incluir lo que es el incentivo, ¿sí? Ya desde el punto de vista de un incentivo económico, que va a ser por ejemplo, si se producen más unidades, se tiene mayor productividad, bueno, en función de esa productividad se le va a asignar una retribución adicional económica. Y cuando hablamos de incentivos que no son monetarios, ¿sí? Un incentivo puede ser un día de descanso adicional, o sea, un día de descanso adicional, o puede ser quizás el hecho de que se le dé como pago o se le brinde algún regalo o el pago de alguna vacación, ¿sí? O algún viaje. ¿Estamos? También puede ser que se recurra a ello, ¿sí? O sea, el empleado no recibe dinero, sino que recibe directamente algún premio, como puede ser, como les decía, el pago de algún viaje a determinado centro turístico, por ejemplo. ¿Estamos? Y en ese sentido, bueno, va a depender de lo que la empresa considere más adecuado y, bueno, por un lado adecuado en el sentido de que realmente sea interesante para el empleado y por otro lado de que sea de alguna manera viable económicamente para la empresa. Estamos. Hacemos una pausa acá y seguimos dentro de 10 minutos. Dale, cortamos, volvemos a las 16:15. Bueno. Volvemos a las 16:15. Bueno, nos tomamos un descansito.
Bueno, seguimos con la clase. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos ahora con lo que es diferentes sistemas de remuneración. Vamos a ir desde sistemas básicos de remuneración hasta algunos sistemas que plantean el hecho esto de incorporar lo que es el incentivo. Para esto, bueno, vamos a ver, bueno, algunas definiciones que vamos a utilizar en este análisis. Vamos a tener por un lado lo que es el ingreso total, ¿sí?, que se percibe. Una tarea, lo que se denomina muchas veces el tiempo estándar de la operación. También tenemos lo que es el tiempo de trabajo real, ¿sí?, el tiempo trabajado real, que va a ser diferente del tiempo de horas tipo, porque esto es el S, va a ser el tiempo que teóricamente debería durar, o lo que se establece que debería durar, y el H es el tiempo real, ¿sí?, que se ocupa. N, bueno, va a ser la cantidad producida, de tal manera que acá cuando ustedes tienen el total de horas tipo, va a ser el tiempo asignado a una unidad, el estándar, por la cantidad de unidades. Después acá tenemos, como lo había mencionado, el tiempo, el TS, el tiempo por pieza, y P es el precio por pieza. ¿Estamos? Una de las primeras remuneraciones que nosotros ya mencionamos en los sistemas de remuneración que mencionamos en la primera unidad, bueno, era esto de lo que era una remuneración a destajo. Recuerden que a destajo era que se remuneraba o se pagaba por cada pieza terminada, ¿sí? Si no se producía ninguna pieza, no se cobraba nada. Y a medida que más piezas se producían, mayor era la retribución. ¿Estamos? Entonces, bueno, recuerden que uno de los sistemas más básicos o que se habían planteado inicialmente en la historia era esto de pagar por pieza o por unidad terminada. Eso es el destajo. Otro sistema es el sistema por salario. ¿Estamos? En el cual lo que se tiene es que, independientemente de si produce mucho o poco, o sea, independientemente de la productividad que se tenga, se cobra un monto constante, ¿sí?, o se paga al empleado un monto constante. Cada uno de estos sistemas, bueno, tiene su sustento. Bueno, el de destajo, bueno, dice que se va a pagar según la cantidad que se produzca y se cree que era justo que el que más produce más cobra. El sistema por salario por ahí se funda en el hecho de que hay muchas veces condiciones que no permiten que los operarios siempre puedan tener el mismo rendimiento, con lo cual, bueno, independientemente de ello, lo que se hace, se asegura que tenga un rendimiento adecuado, o un rendimiento constante, mejor dicho, de tal manera de que siempre el operario tenga la posibilidad de percibir una remuneración constante. Lo cual, bueno, por un lado le favorece al operario en el sentido de que tiene algo seguro y constante, pero por otro lado, el operario que tiene una productividad alta va a cobrar lo mismo que aquel que tiene una productividad baja. Eso sucede con el sistema de remuneración por salario. Tengan en cuenta que, bueno, el sistema de remuneración a destajo no es un sistema que sea legal en Argentina, porque la legislación establece de que todo operario, bueno, todo empleado debería de tener un sueldo mínimo, ¿sí?,
que siempre lo percibe, un sueldo básico. ¿Estamos? Que bueno, en realidad vamos a ver más adelante que hay diferentes variaciones que incluyen, digamos, un sueldo básico hasta una determinada productividad, y a partir de allí, bueno, varía el sueldo dependiendo de cuál sea el rendimiento o la productividad que tenga el empleado. Estamos, bueno, entonces se entendió esto, sistema de remuneración, lo que es el sistema por destajo y lo que es por salario. Sí, profe. Bien. ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda. ¿Todo esto que estamos viendo es para operarios, manos de obra directa? Claro, sí, recuerden que estos dos sistemas, bueno, este del destajo no se utiliza en Argentina, ¿no? No sé, así como está destajo puro no se puede aplicar. Y el por salario, bueno, se aplica muchas veces, el asalariado, pero bueno, en general la empresa recurre a un sistema combinado que vamos a ver más adelante, alguno de ellos. No sé si quería preguntar algo más. Esto lo decía porque tengo conocidos que a veces se quedan, no son operarios, pero se quedan más tiempo y no perciben, digamos, horas extra. Bueno, eso es lo que habíamos mencionado en la clase pasada, que si son personas fuera de convenio, ahí se arregla por un salario, y ese salario, bueno, va conforme a la responsabilidad que se asume con el cargo. ¿Estamos? O sea, no vas a cobrar hora extra porque vos ya arreglaste fuera de convenio una determinada remuneración. De eso te aclaran, esta remuneración corresponde por tales tareas y tales responsabilidades. Si esa responsabilidad implica de que vos estés a cargo del funcionamiento adecuado, por ejemplo, de una línea de producción, así sea fuera de tu horario de trabajo habitual, la línea no funciona bien, vos tenés que presentarte y velar porque eso se solucione, y no te van a pagar hora extra por eso. Y eso está ya implícito en el acuerdo que se hace cuando te contratan. ¿Estamos? Sí. Ahora, si es un empleado dentro de convenio, debiera de corresponder las horas extra que establece, bueno, conforme a lo que ya está establecido en la ley, ¿sí? Día laboral, 50% adicional por cada hora extra, y día no laboral, ¿sí? El 100% por cada hora extra. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que sí puede pasar también, bueno, que muchas tareas tienen lo que es un sueldo básico muy bajo, y después el resto es según el rendimiento que tengan, bueno, van cobrando mayor sueldo, ¿sí? Eso pasa también en algunos puestos de trabajo, en algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, un vendedor, ¿sí? Un vendedor, bueno, tiene un básico que es bastante bajo, que bueno, depende, sobre todo hablando cuando mencionamos venta, por ejemplo, de equipamiento o de vehículos, inclusive. De acuerdo a la cantidad de vehículos que venda, bueno, tienen adicional por esa venta. Bueno, siguiendo con esto de sistemas básicos, que era el por salario y el de destajo, también es importante hacer el análisis de lo que se llama el costo unitario. ¿Sí? ¿A qué se le va a llamar costo unitario en este análisis? Al cociente que resulta de dividir, ¿sí? Lo que sería lo que se le paga sobre la productividad. ¿Estamos? Fíjense, vamos primero con el sistema por salario. Si yo divido, ¿sí?, lo que se le paga sobre la productividad que tiene, ¿estamos? Acá lo que se le paga es constante, independientemente de la productividad, ¿sí? Lo que se cobra el empleado es constante. Entonces eso va a provocar que si yo grafico ese cociente remuneración sobre productividad, la curva me va a quedar, ¿sí?, decreciente, ¿sí?, va a descender ese costo unitario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un empleado que está en esta zona, va a tener un sueldo que es fijo, pero su productividad es mayor. O sea que a la empresa implicaría un menor costo unitario. Diferente sería de un empleado que tiene
la misma remuneración, pero su productividad es diferente. Cuando yo hago el cociente remuneración sobre productividad, me va a dar un valor de costo unitario alto cuando yo lo comparo con respecto a lo que era un operario que está en este punto, con mayor productividad. ¿Estamos? En cambio, si analizamos lo que es el sistema por destajo, si yo hago el cociente de lo que es remuneración sobre productividad, eso me da una constante y que va a ser en realidad el precio que se paga por pieza. ¿Estamos? Entonces, como verán acá, si lo analizan estos dos sistemas, a la empresa le va a convenir, ¿sí? Si tenemos empleados que trabajan con una productividad alta, la empresa tiene menor costo cuando el operario, bueno, cuando utilizamos el sistema asalariado, ¿sí? ¿Se entiende? Si la empresa tiene operarios que tienen productividad alta, le va a convenir un sistema asalariado, tiene menos costo. En cambio, si es por destajo, independientemente de si tiene la productividad alta o baja, el costo unitario que tiene la empresa va a ser el mismo. ¿Sí? Porque justamente el precio que paga por cada pieza terminada. Entonces, este análisis permite a la empresa ver cuál es el costo, ¿sí? O tener una orientación de cuál es el costo que tiene en producción. Estamos cuando lo llevamos a analizar a ese costo o esa remuneración que paga, analizándolo con lo que es la producción que tiene la empresa. Bien. Nosotros recién mencionábamos lo que era un sistema de remuneración a destajo, ¿sí? Puro, ¿sí? Donde se paga siempre y cuando se produzca. ¿Estamos? Esto es lo que se denomina muchas veces destajo al 100%. Después, un sistema combinado, ¿sí? Entre lo que sería el asalariado y el destajo, tenemos esto que se denomina sistema de destajo con garantía de tiempo. ¿Esto qué significa? De que siempre y cuando el operario mantenga cierto rango de productividad, bueno, en este caso al 100% de productividad, va a percibir un valor constante, ¿sí? Desde 0 hasta 100 va a percibir un valor constante. Si supera la productividad esa del 100%, va a empezar a recibir una retribución adicional, ¿sí? Eso se representa con esta parte. Cuantas más piezas produzca o más productivo sea, va a percibir una mayor remuneración. Este sería un sistema de destajo con garantía de tiempo. Después, volviendo a lo que era el sistema asalariado, y acá, bueno, ya llevando lo que es la sigla que habíamos mencionado y desarrollando, fíjense que lo que cobra el operario, bueno, es R por H, ¿sí? La tarifa por las horas de trabajo. Cuando analizamos acá la productividad, una de las maneras de definir la productividad es el cociente de lo que serían las horas estándar, ¿sí? O la hora tipo de trabajo sobre lo que es el tiempo real de trabajo, ¿sí? ¿Por qué calculamos de esta manera? Porque fíjese de que si el empleado, ¿sí?, demora, ¿sí?, en realizar su tarea menos tiempo de lo que se esperaba, este cociente le va a dar mayor a 1. ¿Sí? Supóngase que se decía, bueno, el operario en su jornada normal de un día de trabajo de 8 horas, debería de hacer 20 unidades en el día, ¿sí?, de producto. Debería procesar 20 unidades de producto. Pero en realidad, esas 20 unidades las procesa en menos tiempo, supóngase en 7 horas. Entonces, 8 sobre 7 le va a dar un cociente que es mayor a 1. O sea, de esa manera podemos medir la productividad del empleado. Estamos comparando lo que es el tiempo tipo que se esperaba que demore
sobre el tiempo real que demoró. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Eso es bueno en cuanto el sistema de pago jornalizado puro, pero también pueden tener pago diferencial por tiempo, es decir, donde hay cierto salto, ¿sí?, cuando se pasa determinada productividad. Por ejemplo, se puede plantear un sistema en el cual se paga al 100% del salario, estamos hasta una productividad del 100%, y a partir de allí se le agrega un valor constante, ¿sí? O sea, se multiplica por una constante, en este caso K, de tal manera que todo empleado que supere esta productividad cobre este monto que sería el 120%, o mejor dicho, el 20% adicional de lo que se venía cobrando. Bien, otro sistema de remuneración que también se puede utilizar en cuanto a lo que es ya la incorporación de incentivo, es decir, bueno, el operario que tiene la productividad el 100%, ¿sí?, se le paga R por H. De ahí en más, ¿sí?, o sea, la tarifa horaria por las horas de trabajar. De ahí en más, ¿sí?, si supera la productividad del 100%, se le va a pagar un adicional, pero ese adicional se va a determinar como lo que sería el ahorro que se logra, ¿sí?, por su productividad superior. ¿Cómo determinamos ese ahorro? Volvemos al ejemplo que habíamos mencionado de la jornada de 8 horas estándar, ¿estamos?, donde se esperaba que produzca 20 unidades, pero en realidad esas 20 unidades la produce en 7 horas. ¿Estamos? O sea, el tiempo real trabajado para alcanzar la producción esperada es 7 horas, entonces 8 menos 7 me da 1. O sea, es como si hubiera obtenido una hora adicional de rendimiento en tiempo. Esa hora adicional por la tarifa, ¿sí?, horaria me va a dar un valor adicional, ¿sí? Entonces, en este sistema de participación al 100%, lo que se hace es al sueldo, ¿sí?, jornalizado lo que se tenía, o ese sueldo constante, se le agrega el equivalente, ¿sí?, monetario de las horas adicionales que se obtienen por el rendimiento que tuvo el empleado. ¿Sí? Que esto solamente se va a dar en esta zona, ¿no? Porque si eso lo hacen acá, bueno, le va a dar 0 directamente S menos H. O directamente se toma esto recién cuando se pasa el 100% de productividad. ¿Se entiende esto? Porque es S menos H por la tarifa horaria. O sea, este R, recuerdan que es cuánto se paga por hora. S, el tiempo tipo esperado, o el tiempo estándar esperado. Y H, el tiempo real. ¿Entendieron esta parte? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Y hace que esas 20 unidades las termine en 7 horas, ¿estamos? Es como que si tu operario estaría trabajando 1 hora más, porque el operario se va a quedar las 8 horas trabajando, pero termina su tarea esperada en 7 horas. Entonces, esa diferencia de 8 menos 7 es lo que adicionalmente el tiempo te está rindiendo ese operario, ¿sí?, fuera de lo esperado. Más allá de lo esperado te está rindiendo 1 hora más, 8 menos 7. Esa hora adicional, si lo multiplica por la tarifa horaria que se paga por hora, va a ser el adicional que en este caso le vas a pagar al empleado. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Una pregunta más. ¿Eso es aplicable acá en Argentina? Sí, en realidad hay varias modificaciones que se pueden hacer en cuanto a lo que es incentivo. La ley lo que te exige es que vos cumplas lo que es convenio colectivo de más,
con el tema de incentivo, tienen que ver si lo plantea con este tipo de análisis, este está hecho con horas, o lo hace directamente con unidades. ¿Se entiende? Acá, para hacerlo al análisis de manera general y abstraerse de las unidades que se están produciendo y llevándolo directamente a porcentaje, acá lo hicimos con el tema de tiempo. Sí, profe, se entiende ahora. ¿Sí? En realidad, bueno, cada sistema de incentivo que se puede implementar va a depender de la empresa, en el sentido de cuál es la mejor manera de que se pueda reflejar este sistema, porque de nada sirve tener un sistema de incentivo que los empleados no lo puedan entender o no le tengan confianza. Cualquier sistema de incentivo tiene que ser claro y entendido por el operario para que realmente funcione como incentivo, o si no, no tiene sentido implementar algo de esto. Acá tenemos otro método, ¿sí?, de remuneración, que era el método de Gantt, que eso, bueno, también se mencionó en lo que era la unidad 1 de la materia. Acá tiene una parte constante y antes que alcance el 100%, bueno, ya había una mejora en la retribución, ¿sí? Y a partir de allí, bueno, se mantenía el incentivo, ¿sí?, para productividades que pasaban un determinado valor. En cuanto al método de Gantt, el método de Taylor, ¿sí?, ¿se acuerdan que el método de Taylor castigaba a quienes tenían una productividad inferior al 100%, o inferior a lo esperado? Pero lo que hacía era premiar e incentivar a quienes pasaban esa productividad del 100%. Este salto era el premio, y esta inclinación o este adicional que tenían del 1,2, ¿sí?, un 20% adicional, va a ser el incentivo de lo que era la tarifa horaria por el tiempo trabajado. ¿Estamos? Bueno, esto también se había mencionado en lo que era la unidad 1. Y ahora vamos a ver otros métodos de incentivo, ¿sí?, de remuneración que incluyen el incentivo, pero donde se dice que la participación es diferente. ¿Por qué decimos participación? Porque similar al sistema que vimos anteriormente de participación del 100%, tiene la KR por H, que es la parte constante, y después se tiene que ese adicional de tiempo, si recuerdan, el tiempo esperado menos el tiempo real por la tarifa horaria, ¿sí?, que era el ahorro de alguna manera que se producía en este caso, no se va a pagar la totalidad de ellos, sino que se le va a pagar una parte como un adicional al empleado. Cuando era participación al 100%, acá no se multiplicaba por nada. En este caso es participación al 50%, que es lo que plantea este método de Halsey, donde el operario va a comprar el 50% del ahorro que ha logrado o que se genera a partir de su mayor productividad. ¿Y esto por qué? Bueno, esto tiene su fundamento en que el operario, para alcanzar esa productividad mayor, no solo depende de lo que él haga, ¿sí?, sino que también depende de que estén dadas las condiciones de abastecimiento de materia prima, equipamiento en condiciones, ¿estamos? Con lo cual, bajo esa justificación, se dice, bueno, que le corresponde al operario el 50%, y el otro 50% es para asegurar efectivamente de que el abastecimiento se dé de manera adecuada, de que el equipamiento funcione de manera adecuada, ¿estamos? Ese, de alguna manera, bueno, cómo se justifica este tipo de método, donde, bueno, no se le da el 100%, sino que se le da el 50% de ese ahorro teórico que se produce cuando un operario tiene una productividad mayor al 100%. Profe, en la gráfica esa que era de 62,5. Es a partir de cuando empieza a regir este adicional que se cobra. ¿Estamos? Esto está corrido en realidad, acá era 62,5 y acá era el 100%. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, porque después veo que hay otros métodos y creo que cambia Sí. ST y después la participación. Exactamente, cambia. Pasa que en realidad estos son algunos métodos de referencia. En realidad eso va a depender de la situación de la empresa, donde diga, bueno, a partir de qué momento o de qué productividad se le empieza
a pagar adicional al empleado. Porque mientras se cumpla con lo que establece la normativa de pagar lo mínimo que se exige, ¿sí? Lo que establece el convenio colectivo, o lo que se haya acordado mientras se cumple ese constante, de ahí en adelante se puede decidir si le paga antes o después ese incentivo. ¿Estamos? En este otro método, lo que es el tema de ese incentivo, fíjense que esto era el ahorro, ¿sí? Ese menor es el tiempo ahorrado por la tarifa. Pero al obrero en este caso se le da el 75% de eso. Y acá se propone que al superior, en este caso el patrón, acá está escrito, pero sería el superior del empleado, se le va a dar el 25% restante de ese ahorro. ¿Por qué? Porque acá se interpreta de que el empleado solo no logra esto, sino que lo logra en función de que tiene todo un sistema que lo acompaña y bueno, y parte de ese sistema que lo acompaña es el superior. ¿Estamos? Es otro sistema que también se puede tener en cuenta e implementarlo si hace falta o si conviene. Estamos hasta acá. Para ir con lo que preguntaba recién, dependiendo del sistema, el punto a partir del cual se empieza a aplicar el incentivo, si es a partir del 100% de productividad o menor, eso lo van a definir en cada situación en particular. Lo importante es que cualquier sistema de incentivo que se implemente, sea claramente entendido por los operarios y que realmente le sirva al operario y también le sirva a la empresa. Le sirva a la empresa en el sentido de que si se implementa esto, realmente se alcance el objetivo que se busca, ya sea aumentar la producción, disminuir la cantidad de productos fuera de calidad o disminuir la cantidad de accidentes. Eso por un lado. Y también de que esto no sea contraproducente a la empresa de tal manera de que fácilmente sea alcanzado valores altos de productividad, con lo cual tendría la empresa que asumir mayores erogaciones en remuneración. Sino que tiene que ser algo que permita dentro de determinado intervalo mejorar la situación de la empresa sin que esto signifique una gran pérdida económica o una gran erogación económica. ¿Estamos? Y estos son algunos métodos, ¿sí? que mencionamos acá en la materia, con lo cual tengan en cuenta que existen varias combinaciones que se pueden desarrollar. Existen otros métodos que tienen otros valores en cuanto a lo que es la participación, pero bueno, recuerden que acá en Argentina hay un sistema, digamos, exige que tenga una parte asalariada y la otra parte sí puede ser a destajo o como un incentivo, pero sí o sí tiene que tener un mínimo básico. Y acá tienen, por ejemplo, desarrollado en un cuadro comparativo diferentes valores que se obtienen para determinadas situaciones, para esta situación en particular, ¿sí? Con lo cual, bueno, de alguna manera resumimos, ¿sí? Diferentes métodos. Les recuerdo que estos métodos de incentivo va a depender si la empresa, por un lado, quiere implementar este tipo de políticas, ¿sí? Y por otro lado, de que realmente lo aplique de una manera adecuada. Si no tiene sentido aplicar esto. Hay muchos casos, bueno, donde por ahí no miden bien el impacto que va a tener la medida y por ahí no se tiene bien definido el estándar, eso también puede pasar. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos lo que era el tiempo estándar de la tarea? O el tiempo tipo de la tarea. Eso a veces no estaba actualizado y pudiera hacer de que sea fácilmente sobrepasado la productividad del 100%, y si todo el empleado pasa fácilmente la productividad del 100%, habría que ver si eso está dentro de lo que estaba previsto en lo que es el pago de remuneración, ¿no? Porque es una cuenta que tiene la empresa que tiene que tener cómo financiarla, ¿estamos? Y bueno, esto, como les decía, depende de la política que implemente la empresa y de que si lo implementan realmente funcione. No sé si tienen alguna pregunta.
No hay preguntas. Bueno. Si no hay preguntas, entonces, ¿sí? El FS eso es lo que le estaba preguntando hace rato. F% lo que dice. Sí, en este caso sería la participación. ¿Estamos? La participación que se tiene es al 100%, en este caso al 15%. ¿Estamos? Al 60, 75. Ah, bien. Bien, no sé si hay otra pregunta. Si no, vamos al trabajo práctico. Bueno, avanzamos con el práctico entonces. Acá, bueno, en el primer punto se les pide que detallen brevemente, bueno, primero que nada, qué se entiende por remuneración. ¿Estamos? Después, qué se entiende por incentivo y para qué sirve. Además de salariales, ¿qué otras compensaciones considera que pueden resultar motivadoras al ser humano? Y eso en el primer punto. En el segundo, bueno, se les pide que investiguen y transcriban cuáles son las diferentes categorías, ¿sí?, de puestos de trabajo para una rama de actividad en particular. Indique cuál es la remuneración para cada categoría actualizada. Entonces lo que se está pidiendo, bueno, es que investiguen básicamente en convenio colectivo de trabajo, como ya vimos en la clase pasada que están las categorías, y que, bueno, elijan alguna actividad en particular. Puede ser la parte de comercio, o en realidad lo ideal sería que busquen alguna actividad que a ustedes les interese trabajar el día de mañana cuando se reciban, o alguna actividad en la cual tengan algún conocido, como para que vean las diferentes categorías que se tienen en esa actividad. Y también, bueno, lo que es la remuneración, ¿no? La remuneración actualizada, que es lo que se actualiza cada vez que se habla de paritaria. Estamos en paritaria, se actualiza la remuneración de las categorías. No se actualiza la categoría, eso para que les quede claro, porque a veces se confunden, sino que en las paritarias lo que se actualiza es la remuneración correspondiente a cada categoría. Y eso en cuanto a lo que sería el punto 2. También le recomendamos que, de paso al margen de que solamente acá se les pide de que averigüen y transcriban lo que son las categorías y la remuneración, miren el convenio colectivo de trabajo y vean toda la información que tiene. Por eso es eso que le pedía recién, de que traten de buscar alguna actividad en la cual a ustedes les interese el día de mañana como un lugar de trabajo. Así que eso les va a servir bastante para, bueno, ver a futuro en dónde estarían insertos, si es que es allí donde quieren empezar a trabajar. El punto 3, describa cómo se compone el salario de bolsillo, ¿sí? Eso, bueno, también lo vimos en clase y vimos varios ejemplos de lo que son recibos de sueldo. El punto 4, investigue cuáles son las asignaciones familiares que asigna la ANSES en diferentes casos. Indique valores correspondientes para el mes de octubre del 2021 para Salta. Bueno, hace rato también se mencionó, bueno, el tema de las asignaciones familiares, y también lo vimos en la clase pasada, de que estas asignaciones, bueno, por un lado depende de lo que es la remuneración que se cobre, cuál es el salario que tiene cada empleado, y también de las zonas, ¿sí? Está dividido por zonas las asignaciones familiares que paga la ANSES. Bueno, acá la idea es que ustedes investiguen y actualicen cuáles son. Disculpen, chicos, hay uno de ustedes, Adriana, que tenés el micrófono abierto y se solapa con lo que dice Fede, por favor. Fede, si la puedes silenciar. Listo. Después, en el punto 5, se les pide, bueno, que respondan qué es la evaluación de tareas, qué método conoce, desarrolla un ejemplo de evaluación de tareas. El punto 6, investigue y describa cuál es la formación que se debería de recolectar, ¿sí?, para el análisis de un puesto de trabajo.
El punto 7, ¿qué es la calificación al mérito? ¿Qué métodos conoce? Desarrolla un ejemplo del mismo. El punto 8, ¿qué sistema de remuneración con incentivo conoce? ¿Cuáles son sus características y diferencias? El punto 9, ¿cómo varían los costos unitarios en función de la productividad? ¿Sí? Ese, en el ejercicio 8, ¿sería lo que acabamos de ver recién? Sí, sí. Y les pedí que también que investiguen algún otro, porque como les decía, hay varios sistemas, muchos de ellos son parecidos, pero bueno, es interesante que lean más. El punto 9, ¿cómo varían los costos unitarios en función de la productividad? En los casos anteriores, o sea, sobre los sistemas de remuneración, indiquen este concepto de costo unitario que, como habíamos visto, se definía como el cociente entre lo que es la remuneración sobre la productividad. El punto 10, ¿qué sistema y tipo, ya sea individual o grupal, de incentivo aplicaría en los siguientes casos? Un comercio expendedor de hamburguesas, ¿sí? Tipo McDonald's. Un estudio jurídico, un trabajo de conservación de caminos, una fábrica de ladrillos. Y bueno, acá también, ¿qué quisiera o elegiría usted como estudiante? ¿Qué sistema de incentivo? También, bueno, ¿qué sistema de incentivo propondrían para docentes de la universidad? Estamos, ya sea individual o grupal, bueno, que indiquen y lo aclaren, ¿sí? El porqué de cada elección. Y bueno, por último, acá tenemos un par de ejercicios numéricos. Si un empleado tiene un sueldo básico de 32.000 pesos, ¿sí? Y trabaja 160 horas mensuales, calcule el salario de bolsillo, sabiendo que en el mes trabajó 10 horas extra en día laboral, cobra por antigüedad un 20% adicional sobre el básico, por presentismo cobra un 10% adicional y que solamente tiene la retención exigida por ley. Y después, bueno, también se le pregunta cuál es el costo laboral que asume la empresa para este empleado en dicho medio de trabajo. ¿Se entiende cómo se resolvería este tipo de ejercicio? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, ahí en ese ejercicio, respecto a las retenciones, sería lo que habíamos visto en una tablita, Sí. 3 y 35% por la empresa, creo que era, más o menos. Sí, digan, todas las retenciones que le exige la ley, por un lado tenemos lo que va a pagar el empleado, ¿estamos? Y por otro lado lo que va a pagar la empresa, ¿no? Por una cuestión es cuánto es lo que cobra el empleado, cuál es su salario bruto, y tengan en cuenta que otra cuestión va a ser el costo laboral que asume la empresa, ¿sí? Porque no solamente paga el salario del empleado, sino que también paga las cargas sociales que le exige la ley. Estamos con esto entonces. Y en el ejercicio 12, ¿sí? Vamos a tomar el ejercicio anterior y vamos a ver que en este caso se tiene un sistema de incentivo de participación del 100%. ¿Estamos? Y acá dice, bueno, que el operario alcanza una productividad del 10% por encima de lo esperado en el mes. Se le pide que calculen cuál sería la remuneración percibida. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno. Y esta sería la guía de este tema, la guía de trabajo práctico para este tema. Y con esto, bueno, terminaríamos esta unidad de remuneración de la mano de obra. Por las dudas tengan en cuenta, bueno, que acá nosotros mencionamos solamente lo que es del mes, pero bueno, en realidad también cuando se hace el cálculo anual habría que incorporar lo que es el
sueldo anual complementario, ¿no? El aguinaldo. Que bueno, eso es una cuestión más contable, cómo se maneja en cada mes, pero bueno, eso para que no se olviden de que si alguna vez ustedes le preguntan, bueno, ¿cuánto me cuesta en el año un empleado? No solamente tienen que tener en cuenta los 12 meses con la correspondiente carga que tienen que pagar el empleador, sino también que deberían tener en cuenta el aguinaldo que se paga. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Así es, el chat tampoco. Bueno, entonces terminamos la clase acá. No sé si vos querías agregar algo más, Fernando. No, creo que está bien. No sabemos si tengan preguntas los chicos. Profe, ¿las notas del recuperatorio cuándo van a estar? Yo me olvidé publicarlas. Ya están. Pero este fin de semana, sino hoy o mañana. Ya los tenemos. Sí, ya están. Igual, por las dudas, bueno, ya avisándole un poco, la verdad que hay mucha gente que no, la verdad que no entiendo por qué le cuesta tanto resolver el ejercicio o inclusive responder preguntas teóricas que entiendo que eran bastante sencillas, pero bueno, ya se van a publicar las notas y cada uno va a ver su situación y ya también acordaremos la manera en la cual puedan tener una devolución del examen. Así es. Sí, porque bueno, a nosotros en última instancia lo que nos interesa es que se lleven los conceptos importantes y que realmente lo aprendan, pero bueno, el examen en sí creo que estaba bastante similar, digamos, a lo que se aprendió en el primer parcial. Pero bueno, ya se van a publicar las notas y cada uno sabrá cómo le fue. De todas maneras, ya cada uno tiene una idea de qué hizo bien y qué hizo mal, ¿no? Así que, o qué contestó y qué no contestó, porque hay muchos que no contestaron los 3 ejercicios, sino que eligieron 2 y al tercero no lo hicieron directamente. Así que bueno, ya se van a publicar las notas y en todo caso, bueno, ya veremos cómo acordamos para que puedan tener una devolución cada uno de su examen. Bien. Bueno, sí, en cuanto al ejercicio eran 35, el ejercicio primero, el teórico eran 20 y el último 45 porque era un poco más largo. Pero bueno, el primero era sencillo, ¿no? Así que... Bueno, le publicamos las notas entre hoy y mañana. Y bueno, después cualquier consulta obviamente nos pueden hacer por mail. Bien. Nos estamos viendo entonces. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, profe. Igualmente, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.